Gracias por acompañarnos. Les saluda nuevamente Félix Guillermo. Vamos a hablar ahora de la economía, cómo afecta su bolsillo, mi bolsillo, el de nuestro próximo invitado, que es Simón Cruz. Simón Cruz es economista, banquero, está con nosotros para hablar un poco de los últimos acontecimientos de la economía, lo que está ocurriendo. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Eh, Antes de empezar, quería tocar el tema de la rampa. Para los que no conocen bien a La Habana, Guillermo Cabrera Infante escribió un libro que se llama La Habana para Para un un infante infante, difunto. ese mismo, y te da una descripción de esa zona que a mí me parecía que conocía La Habana sin nunca haber estado ahí. Sí, Así que y sabes que esto recomiendo. me toca muy de cerca, y nos estamos saliendo del tema. Yo no lo mencioné cuando hacía el comentario ahora. Estaba hablando de J-23 y yo nací en J-17, o sea que literalmente yo nací y viví los primeros años de mi vida a 2 cuadras de esto que estamos hablando ahora. Mira para eso. Bueno, Bueno, vamos a para hablar de adelante con el economía. tema. Vamos a hablar de economía, ¿no? Pero yo mencionaba, me parece totalmente risorio, surrealista, ¿no? El tema de los montones de basura en La Habana y que la solución sea con triciclos empezar a recoger esa basura. Simón, estoy seguro que viste los números. La economía de Estados Unidos agregó apenas, y así dice el informe, 57.000 empleos en junio y se considera eso como una señal preocupante para la estabilidad del mercado laboral, ¿no? 57.000. El crecimiento de salarios, por otra parte, se mantuvo por debajo de lo que se esperaba y la inflación también por tercer mes consecutivo. La tasa de desempleo bajó ligeramente 4.2%, el total de empleos creados en junio fue el más bajo desde febrero, poniendo todos esos números en perspectiva. Estos son números oficiales, cuando el mercado laboral registró una contracción, o sea que esto es lo que estamos viendo. ¿Cuál es su primera reacción como conocedor y analista de la realidad económica del país? Bueno, hay dos realidades. La realidad de los números y la realidad de la confianza del consumidor. Los números, tú sabes, están más o menos, no es nada del otro mundo, pero tampoco están unos números que sean alarmantes. Pero agregar 57.000 empleados no es gran cosa. Eso es preocupante. Bajó un poco la tasa de desempleo, pero mínimo. Así que lo que está sucediendo es que la economía está estancada, no se está moviendo. Pero eso pasa a la confianza del consumidor. El consumidor de por sí, y especialmente aquí en el sur de la Florida, eh, está experimentando una falta de confianza en la economía y en su propio porvenir enfrente de esta situación, que es lo alarmante, porque si uno se pone a pensar y se puede aplicar a la vida de uno, cuando te sientes bien, tienes aspiraciones, aunque las cosas no se mantengan, tienes ese optimismo. Pero cuando te falta el optimismo, aunque no haya cambiado nada, no te sientes bien, Claro. no sales a gastar, no estás invirtiendo y cuando vienes a ver eso impacta el crecimiento de la economía y es un indicador que los economistas siguen mucho porque es a donde viene el gastar y actualmente aquí en Digo, la pudiéramos Florida decir que es un poco no el gastan. estado de ánimo del consumidor, ¿no? Correcto, el estado de ánimo del consumidor. Y yo te diría que aquí actualmente en la Florida y especialmente en Miami se está viendo que hay ese ánimo está muy anímico. Se está viendo en la cantidad de restaurantes que llevan años funcionando, que están cerrando, y los que están abriendo son restaurantes a niveles tan caros que el consumidor Sí, es que la por clase gente media, y ahí normal. volvemos al tema de la clase media que siempre fue la fuerza motor de este país, ¿no? Está literalmente desapareciendo y está la clase más pobre o la clase muy rica, y sobre todo lo estamos viendo aquí en lo que es la ciudad de Miami y en el condado Miami-Dade. Sí. Tengo que decirte que eso fue un tema, estaba escuchando ayer a una presentación
donde se trataba este mismo tema de el cambio tan dramático que está sucediendo en la economía, donde la clase media se está desapareciendo. Y eso para cualquier democracia es muy peligroso, Claro. porque la clase media es el motor de una economía. Y cuando estás consolidando mucho dinero en las manos de pocos, eso están invirtiendo, haciendo cosas, pero eso no entra, no baja a la economía normal. No, y aparte de la Entonces, economía, primero no es saludable, es un tema de imagen y eso se refleja de nuevo en lo que tú mencionabas anteriormente, del estado, el estado emocional del ciudadano promedio, ¿no? Cuando ve que no puede tomar vacaciones como antes, que antes tenía la facilidad de poder comprar una casa, una propiedad más modesta o menos, pero tenía esa posibilidad. Tenía la posibilidad de tener ciertos ahorros. Cuando vemos que eso va desapareciendo, mira, hay un tema que después, si te parece, quiero hablar contigo sobre los préstamos estudiantiles, el tema de los estudiantes. Y estamos hablando de profesionales, que se gradúan, hacen 4 años del bachelor, como lo dicen en inglés, o hacen un máster, 6 años, y terminan la universidad, incurren en toda una serie de gastos, de deudas, y cuando salen al mercado laboral no hay trabajo, los salarios son bajos y literalmente no les alcanza, no digamos comprar una propiedad, simplemente para alquilar una propiedad. sí. Tú sabes, tocas este tema y a mí me llega personalmente, porque el hijo mío me llamó ayer que Tu se hijo está vive en Nueva venciendo. York, ¿no? Él vive en Nueva York y le está llegando la renovación del lease de su apartamento, que es un estudio, que lo que debe tener son 500 pies cuadrados, cuando más. Le han subido el alquiler a $4,000 al mes. Eso es más de la hipoteca mía. Y me puse a hablar con él y decirle, bueno, esto hay que mirarlo, porque los salarios, aunque tiene empleo, pues no es un salario que puede pagar ese Claro, tipo claro. de alquiler. Y me puse a averiguar con las amistades mías que tienen hijos viviendo en Nueva York, otros que están viviendo aquí mismo. Casi todos estos padres están teniendo que ayudar a los hijos a poder pagar los alquileres y mantener una vida más o menos. Así que cuando tú estás viendo eso, que uno espera que ya a esta altura los hijos están encaminados, no tienen que depender de uno, es más, uno espera depender de ellos según te va poniendo mayor. Bueno, olvídate de eso, ahí estamos bien, bien mal la situación, porque no está tan caro todo, Sí. que olvídate de comprar casa y los alquileres siguen subiendo. Entonces, se está reflejando esto y sé que nos vamos a salir un poquito, pero esto se está reflejando. En Nueva York han ganado las primarias 3 personas que se autodominan como demócratas sociales. Así que de pronto estás viendo que la juventud está harta de que no pueda Sí. entrar en una economía, o que su vida no va a ser la misma que tuvieron los padres de uno. Y como le dije yo al hijo mío, que la única esperanza aquí es que yo me muera y te deje lo que tengo para que tú puedas sobrevivir. Y me dice, coño papi, así tampoco. Pero, y es el problema que estamos experimentando. Sí. La economía no está al nivel que debería de estar. A ver, Simón, para entrar un poco más en materia y tratar de entender todo esto, porque esto de la economía es muy complicado, ¿no? Vemos la bolsa de valores, se habla de economía subyacente, que es un termómetro, digamos, de la economía. Este tipo de economía subyacente trata de evitar esas subidas y bajadas por eventos mundiales, ¿no? Saltos rápidos, trata de evitar eso, ser un poco más balanceado, centrarse en la realidad y no ser tan volátil. En ese aspecto, ¿dónde estamos? Y esto nos lleva a una serie de indicadores importantes: inflación, la deuda de los Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, desempleo, del que hablábamos anteriormente, las tasas de interés, la balanza comercial. Eso es un poco lo que es la macroeconomía. ¿Qué refleja todos esos índices que son importantes para nuestra economía, nuestro diario vivir?
Bueno, el tema es que tenemos tantas cosas en el aire que es difícil llegar a poder tener un índice macroeconómico que se pueda entender, porque tenemos la guerra está con Irán, está distorsionando muchos de los precios porque ha subido obviamente el petróleo y eso se ve en las gasolineras cada vez que pasa. Hoy día, hoy Hormuz está abierto e Irán, que decía que no, pero Irán al final no está cobrando peajes. Se supone que eso, no sé si inmediato, pero eventualmente va a tener un efecto. Va a tener un efecto, pero como tú bien sabes, los precios suben de gasolina inmediatamente, pero Y demoran ahí en entramos bajar. también que hay mucha especulación. Y hay mucha especulación también. Pero fíjate, no solo el petróleo, porque entonces los fertilizantes se Claro. derivan del petróleo. Eso ha llevado el aumento de eh, para las personas que tienen las granjas, las fincas, todo eso, la agroeconomía, eso sube los precios y después se refleja en el supermercado, porque cuando llegas ya todo está costando un poco más. ¿Cómo se le da la vuelta a eso? Yo estuve hablando, para que veas, con tremenda economista, la cajera de Publix, y le No, pero es pregunté, un termómetro, ¿eh? Ese tipo de gente son un termómetro de lo que piensa el ciudadano de a pie, de cuánta gente qué se gasta, qué dice la gente. Claro que lo es. yo trato de ir a la misma persona siempre para que Sabes me que siempre quede que más yo o menos. viajo como periodista, para mí, a través de los años, me montaba, hoy son Ubers, en taxis y siempre me montaba en los taxis y trataba de hablar con los taxistas, que era un reflejo importante de lo que piensa el pueblo, ¿no? En muchos de estos países. Y eso que tú me estás diciendo es muy similar. La misma cosa. Y me estaba diciendo, bueno, la gente están comprando menos, pero están gastando más. Así que ya eso es una indicación A ver, que las explícame cosas eso, no ¿cómo están es que bien. están gastando menos, No, están comprando comprando menos, menos y gastando más? Eso significa que correcto, todo ha subido, pero adquieren menos... para eh, poder balancearse, porque mm, si tú nada más que tienes 100 pesos para gastar claro, claro. en los mandados, Mm. bueno, tienes que eliminar ciertas cosas. Y ahí es donde nos encontramos, que es una situación bastante difícil. Y eso es lo que te lleva a lo que estábamos hablando de la confianza del Claro. consumidor. El consumidor tiene miedo porque tiene que también aguantarse ahora, Ujú. no ir de vacaciones. Si ibas 2 semanas, vas a ir una, y si ibas a una, no vas a ir a ninguna, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Ujú. Entonces tienes que aguantarte. Eh, es una situación, Félix, que yo te diría que la pregunta tuya de la parte macroeconómica, de cómo va, los indicadores están bastante complejos, porque como te dije, está la guerra andando, no se sabe hacia dónde va, los aranceles, que también uno se lo ha olvidado, pero No, el ahí hay que ver presidente... todavía el efecto de eso, cuál va a ser exactamente. Y quiero decir algo, Simón, pues estamos hablando de todo esto. Posiblemente, no estoy seguro, que la economía estadounidense sigue siendo la más fuerte, con una moneda fuerte, porque si vamos a otros países de lo que está ocurriendo, la economía, la inflación, los intereses son mucho más grandes de lo que estamos experimentando aquí en Estados Unidos. Es así, pero el dólar ha bajado Ha mucho bajado, sí. en su poder adquisitivo. El dólar ha bajado un 20% en contra del euro. Ujú. Y el único que se Que en un mantiene momento, hace calladito, un tiempo atrás, por primera vez llegaron a estar casi equiparados, algo que nunca había ocurrido. y un poquito más, Sí, sí, porque sí, sí, cuando sí. yo estuve hace un par de años atrás, estaba que era una ganga. Pero fíjate, el único que se ha mantenido tranquilito, que no ni está metido en una guerra, ni dice nada, ni se mete nada, ha sido China. ¿Qué es lo que está haciendo? Sigue produciendo, sigue Claro. mandando y se está Claro, viendo el que tema de China es también que estaba hablando hace un momento yo del incentivo, de la capacidad de incentivo, de que hay que ser creativo en esas economías, ¿no? Y China tiene un control absoluto de los trabajadores y ese modelo chino es diferente. Sabes que me tengo que ir, Simón, pero no me quiero ir sin que, muy rápido que me contestes. El tema, y a mí me preocupa esto mucho, de los perdones estudiantiles. Ahora mismo hay dos jueces que acaban de bloquear una norma de la administración que trataba de excluir
del programa de perdón de préstamos a trabajadores del sector público, o sea, trabajadores gubernamentales que se les dan ciertos beneficios a la hora de tener deudas estudiantiles. Trataron de excluirlos, los jueces bloquearon esto. Yo quiero preguntarte, los estudiantes se endeudan para ser profesionales, ingenieros, médicos, arquitectos, economistas, gente calificada que después entra a la fuerza laboral, lo que comentábamos tú y yo anteriormente. Pero muchas veces, además de los problemas que hay con estas deudas aparecen en el buró de crédito, tú sabes mucho de eso, no pueden comprar, tienen que pagar deudas con unos intereses altos, unas cantidades muy, muy altas. Dejemos la política a un lado, ¿qué es más saludable para la economía? ¿Condonar esas deudas o hacerlos pagar hasta el final? ¿Cómo se sufre más económicamente? Yo te diría que tienes que condenar esa deuda estudiantil. Yo pienso igual que tú, comparto tu opinión. Porque si no lo haces, lo que estás es perjudicando la economía, porque si pueden quitarse eso de arriba, el poder adquisitivo es más y compran bienes que estimulan la economía. Ya pueden comprar un refrigerador, pueden hacer esto, pueden comprar muebles, están estimulando la economía. Cuando tienen que estar pagando la deuda, están pagando una deuda que no está estimulando la economía, simplemente está pagando un bien pasivo. Y eso se refleja en lo que hablábamos de la desaparición, ¿no? De la debilidad que hay en la clase media, porque muchos de estos estudiantes graduados van a ser parte, ¿no? De esa clase media o clase media alta eventualmente. Me tengo que ir, me quedaría hablando contigo, pero no tengo tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Ya que te tienes que ir, me debes un almuerzo. No, hace tiempo que estás. Yo te invito, tú pagas. Esa es la próxima. Gracias, Simón.